Queridas audiolectoras y queridos audiolectores, los invito a acompañarme en este recorrido por uno de los episodios más políticos de todo el ciclo Rougon-Macquart, la novela Su Excelencia Eugene Rougon. Aquí Solá no se sumerge en minas, ni en burdeles, ni en mercados, sino en los pasillos del poder, en los salones ministeriales, en los despachos donde se decide el rumbo de un país, mientras el pueblo apenas escucha ecos deformados. Eugene Rougon no es cualquier burgués, es el hermano mayor de la familia Rougon, es un político hábil. Es un engranaje del Estado napoleónico, y lo que Solá hace con él no es simplemente contar su historia, sino desmenuzar la anatomía del poder mismo. Esta novela, publicada en 1876, es la sexta entrega del ciclo Rougon-Macquart y funciona como el retrato despiadado del ascenso, caída y resurrección de un hombre que representa el oportunismo, la burocracia y la capacidad camaleónica del poder político. Solá no se ahorra detalles, nombres ni mecanismos, nos lleva a las entrañas de la maquinaria estatal y nos deja ver cómo los favores, las intrigas, los rumores y las alianzas tejen la tela invisible de la política real. La historia comienza cuando Eugene Rougon ha renunciado a su cargo como ministro del Interior del Segundo Imperio. Está en un momento bajo, ha perdido poder y sus seguidores comienzan a alejarse, como ratas de un barco que se hunde. Este punto de partida es clave porque Solá nos muestra desde el comienzo que en la política lo que vale es la utilidad. La fidelidad es un lujo, la lealtad es temporal. Rougon se rodea de un círculo de personajes. Sus devotos, que esperan favores, empleos, ascensos, son conocidos como la camarilla, y cada uno tiene sus propias motivaciones. Clorinda, Balbi, la bella y enigmática mujer que juega la seducción política, Monsieur Kahn, el financiero, Dupoisat, el militar servil, y muchos otros que conforman esta constelación de parásitos del poder. Todos ellos orbitan en torno a Rougon mientras éste tenga algo que ofrecer. La construcción de la novela es magistral. Solá alterna escenas de estrategia política con retratos sociales, momentos íntimos con grandes discusiones parlamentarias. Hay capítulos que funcionan casi como estudios de caso: cómo se consigue una ley, cómo se manipula una votación, cómo se destruye a un enemigo desde la sombra. Solá no solo cuenta, disecciona. Eugene Rougon es un personaje fascinante porque encarna todas las contradicciones del poder. Por momentos se cree elegido para una gran misión histórica, en otros se entrega a la mezquindad, a la revancha, al cálculo personal. Es frío, ambicioso, pero también vulnerable. Solá no lo demoniza, lo retrata, lo muestra con sus gestos, sus palabras, sus silencios y sobre todo con sus acciones. Uno de los puntos más intensos de la novela es la forma en que se recupera el poder. Rougon, derrotado, teje lentamente su regreso, usa sus contactos, manipula noticias, crea un clima de inestabilidad y miedo para que el emperador vuelva a confiar en él. Su retorno al poder es tan espectacular como su caída. Esta escena es clave porque muestra que el poder no se hereda ni se recibe, se toma. Clorinda Balbi es sin duda uno de los personajes más interesantes. Italiana, inteligente, provocadora, independiente. Juega su propio juego, representa lo femenino en el terreno de lo masculino y no lo hace desde la sumisión, sino desde el deseo de control. Su relación con Rougon es ambigua. A veces parece devota, otras veces lo sabotea. Ella es, en muchos sentidos, el espejo del propio Rougon. El contexto de la novela es el Segundo Imperio francés, el reinado de Napoleón III. Solá lo retrata como un régimen decadente, corrupto, mantenido por el miedo y la represión. La libertad es un simulacro, la justicia una herramienta del poder. Esta crítica frontal al régimen le valió críticas en su tiempo, pero hoy nos permite ver cómo el autor no temía meterse en los terrenos más delicados. Solá usa el personaje de Rougon
como instrumento para exponer los vicios del sistema político, el clientelismo, el favoritismo, el chantaje, pero también nos obliga a preguntarnos qué es lo que mueve a los que llegan al poder. ¿Es la voluntad de servir? ¿La ambición personal? ¿La necesidad de sentirse superiores? En Rugón, todas estas respuestas conviven. La novela funciona como un fresco colectivo. Aunque el foco está en Rugón, Solá despliega una galería de personajes secundarios que dan profundidad y textura al relato. Cada uno representa un tipo humano: el arribista, el adulador, el conspirador, el idealista frustrado. Juntos conforman una fauna de la política, una especie de zoológico de ambiciones. La manera en que Solá narra los ascensos y caídas dentro del aparato de gobierno es casi quirúrgica. No hay épica, no hay romanticismo. El poder se gana por desgaste, por astucia, por cálculo, y se pierde por error, por confianza mal depositada o simplemente porque el clima político cambia. Una escena memorable es aquella en la que Rugón, ya restaurado en el poder, recibe en audiencia a los miembros de su círculo. Cada uno viene a cobrar sus deudas, a reclamar su recompensa. Es una procesión de rostros falsos, de sonrisas forzadas, de súplicas disfrazadas de gratitud. Rugón los atiende, pero los desprecia. Sabe que ninguno lo quiere, solo lo necesitan. La novela está construida con una lógica implacable. No hay espacio para la improvisación narrativa. Cada episodio contribuye a mostrar una pieza más del rompecabezas del poder. Solá maneja los tiempos con maestría, acelera cuando el clima político lo exige, se detiene cuando el conflicto es interno. Un tema clave es la tensión entre lo público y lo privado. Rugón tiene una vida íntima que trata de ocultar, pero sus decisiones públicas están marcadas por sus pasiones personales, por sus temores y vanidades. La política en esta novela no es abstracta, es visceral. El lenguaje de Solá es denso, preciso, con frases largas cargadas de información. No es una lectura ligera, pero sí profundamente estimulante. Hay que leer con atención, dejar que el ritmo te lleve. No hay adornos, hay observación. Clorín, por su parte, actúa como una especie de conciencia crítica. Aunque forma parte del juego, no se deja capturar por él. Su ironía, su lucidez, su resistencia a quedar reducida a mujer del ministro, la convierten en un personaje adelantado a su tiempo. Otra escena poderosa es cuando Rugón debe tomar una decisión política que afecta a cientos de personas. Lo hace en soledad, con papeles en la mano, sopesando pros y contras. En ese momento Solá nos muestra la deshumanización del poder. Decidir sobre la vida de otros se convierte en una rutina. El título mismo de la novela, Su Excelencia, está cargado de ironía. La excelencia no está en la moral ni en la inteligencia, sino en el cargo. Es una máscara. Solá la desmonta, la ensucia, la analiza. Leer esta novela hoy permite ver que los mecanismos del poder no han cambiado tanto. El clientelismo, la manipulación mediática, las promesas vacías siguen vigentes. La política, decía Solá, no es limpia, pero necesita ser comprendida. Rugón es a ratos un personaje trágico, no tiene amigos verdaderos, su familia lo teme o lo usa y él mismo termina sintiéndose vacío. El poder no lo satisface, solo lo ocupa. Es un retrato desolador del político profesional. La caída final de Rugón es lenta, sorda. No hay escándalo, no hay revolución, solo el cambio de clima. El emperador ya no lo necesita y como llegó, se va, con los mismos aduladores que lo aplaudían ayer, hoy dándole la espalda. Solá no escribe panfletos, sus novelas son observaciones, pero esta en particular tiene una carga ideológica fuerte. Es un rechazo al imperio, a la falsedad institucional, al desprecio por el pueblo, sin sermones, con hechos. Cada miembro del círculo de Rugón tiene su historia. Algunos caen en desgracia, otros ascienden más allá de lo esperado.
Solá muestra cómo el poder se fragmenta, cómo se negocia, cómo se hereda entre bastidores. La figura del emperador Napoleón III está presente como una sombra. Nunca se lo retrata directamente, pero su voluntad lo rige todo. Es el gran ausente que mueve los hilos. Rougon lo admira, pero también le teme. En la novela hay espacio para lo grotesco. Algunos personajes son caricaturas de la ambición, del servilismo, de la doble moral. Solá los exagera para mostrar su esencia. No hay compasión, pero sí claridad. También hay momentos de humor ácido, conversaciones de salón donde se ridiculizan ideas, discursos donde se dicen verdades a medias, actos públicos llenos de hipocresía. El mundo político es un teatro y Solá nos deja ver el escenario y el camerino. El estilo narrativo es indirecto, libre. A veces estamos en la cabeza de Rougon, otras veces en la de Clorinde y otras más en un narrador omnisciente que todo lo ve. Esto permite una polifonía que enriquece el relato. A diferencia de otras novelas del ciclo, aquí el pueblo casi no aparece. No hay obreros, ni campesinos, ni multitudes. Solo hay salones, ministerios, consejos. Es el mundo de la élite, retratado sin concesiones. Sin embargo, el pueblo está presente como amenaza, en las huelgas, en los rumores, en las revueltas posibles. Es el otro que los políticos temen, manipulan, pero nunca escuchan. El silencio en esta novela tiene un rol político. Lo que no se dice, lo que se oculta tras una sonrisa, lo que se escribe en papeles confidenciales, todo eso construye un sistema que se sostiene no solo en lo visible, sino en lo que se intuye. Solá juega con esos matices y nos obliga a leer entre líneas. La ciudad de París funciona como telón de fondo, pero también como símbolo, centro del poder, del lujo, del espectáculo, pero también de la fragilidad. Una palabra maldicha, una carta extraviada y todo ese castillo de naipes puede venirse abajo. La relación entre Rougon y Clorinde se enreda en una tensión que nunca se resuelve del todo. Se desean, se rechazan, se necesitan, se traicionan. Es una danza de poder y seducción que refleja, en clave íntima, la lógica misma del régimen. Rougon representa el modelo del político moderno. No cree en nada, solo en su propia habilidad. Se adapta, muta, sobrevive. Solá lo presenta como alguien que ha renunciado a toda ideología y se guía por la utilidad inmediata. La novela plantea preguntas inquietantes. ¿Puede alguien ejercer el poder sin volverse cínico? ¿Es posible gobernar sin corromperse? ¿Quién manda realmente, el que firma o el que manipula desde atrás? La maquinaria del Estado aparece como una entidad viva, con sus propias reglas, con burocracias que se alimentan de sí mismas. Solá muestra cómo incluso las buenas intenciones se diluyen en ese engranaje. El discurso político es desnudado en su forma y su fondo. Solá pone en boca de los personajes frases que hoy siguen vigentes, promesas vagas, apelaciones a la patria, compromisos ambiguos. El lenguaje es arma, no comunicación. Las mujeres de la novela, además de Clorinde, son retratadas como figuras conscientes del juego. No son víctimas ni decorado, saben jugar y algunas lo hacen mejor que los hombres. Es un detalle importante para la época. Uno de los momentos más tensos es la represión de una protesta. Solá la narra desde la óptica del gobierno, no desde las víctimas. No hay sangre en las calles, pero sí en las órdenes dadas entre copas de vino. La crítica al Segundo Imperio es también una crítica al oportunismo burgués. Rougon viene de abajo, pero se ha convertido en un símbolo de la traición a su clase. El pueblo no lo odia porque no lo conoce, pero su figura representa esa desconexión absoluta. El arte de la novela está en mostrar sin dramatizar. Solá no subraya, no sermonea, deja que los personajes se expongan a través de sus decisiones. Eso obliga al lector a reflexionar activamente. Los pasillos del poder se vuelven laberintos donde nadie sale ileso. Algunos lo logran por un tiempo, pero todos terminan agotados, expulsados o usados. La política es retratada como un espacio inhóspito para la integridad.
La estructura del relato es circular, comienza con la caída de Rougon y termina con otra caída. Entre medio, un ascenso. Es un bucle, una advertencia, todo lo que sube cae, y quien se entrega al poder termina consumido por él. Los rumores y los periódicos tienen un rol central. La opinión pública no es libre, sino moldeada por quienes la controlan. La prensa aparece como herramienta de presión, de castigo, de adulación, nada nuevo bajo el sol. En una escena clave, Rougon debe elegir entre su ambición y su conciencia. Opta por lo primero. No lo justifica, pero lo necesita. Ese momento define su carácter y su destino. Solá entiende que el poder es, ante todo, soledad. Rodeado de gente, Rougon no tiene a nadie. Escucha pero no confía, habla pero no dice, vive encerrado en su palacio de cristal que puede romperse con una palabra. Las traiciones se acumulan como fichas de dominó, nadie se salva, ni los honestos, ni los corruptos. El sistema está diseñado para devorar a todos. Es una maquinaria sin corazón, sin memoria, sin gratitud. La enfermedad del sistema es la misma que la del individuo, el ego. Rougon no puede detenerse aunque quisiera. Está atrapado por su imagen, por su necesidad de mantenerse en la cima. El fracaso no es una opción para él, aunque lo habite desde dentro. La figura del emperador es tratada con ironía, un ser ausente, volátil, manipulable. Rougon, que tanto se esfuerza por servirlo, termina siendo descartado como una herramienta más. Solá sugiere que en la política los ideales importan menos que las conveniencias. Clorind logra lo que muchos no esperan. Sobrevive, se adapta y mantiene poder incluso sin cargo. Es la verdadera estratega, y aunque su ambición es silenciosa, su impacto es profundo. La novela no ofrece redención. Ninguno de los personajes encuentra paz ni justicia, pero eso no la hace nihilista. Simplemente muestra la realidad sin adornos. Es una invitación a mirar sin ilusiones. Hay belleza en la escritura de Solá. No una belleza estética, sino estructural. Cada diálogo, cada descripción, cada escena tiene una función. No hay exceso, no hay gratitud. Todo construye el mensaje. La novela puede ser leída como una parábola del poder moderno. No importa si es imperio, república o democracia. Los mecanismos se repiten. La lógica interna del poder trasciende las etiquetas políticas. El final deja una sensación amarga. Rougon, despojado, vuelve a su sombra. Su gloria fue breve, su impacto limitado, pero su historia queda como advertencia, como lección. Leer su excelencia Eugene Rougon es enfrentarse al lado oscuro del poder. No hay héroes, solo humanos, con sus pasiones, sus miedos, sus trampas. Es una lectura incómoda, pero necesaria. En tiempos donde la política vuelve a llenarse de gestos vacíos y promesas sin contenido, esta novela sigue siendo vigente, porque nos recuerda que detrás de los trajes y las banderas hay intereses, hay estrategias, hay seres humanos frágiles. Solá no escribe para consolar, escribe para sacudir, y esta novela es una sacudida al corazón mismo del Estado. Nos invita a desconfiar, a mirar más allá del discurso, a entender el sistema para no ser devorados por él. En el conjunto del ciclo Rougon-Macquart, esta novela ocupa un lugar estratégico. No muestra la miseria material, sino la miseria moral. No hay hambre de pan, sino hambre de poder, y esa hambre también mata. Para quienes quieran entender cómo funciona el poder real, más allá de las palabras bonitas, esta novela es una guía implacable. Una radiografía de la política como juego, como teatro, como guerra sin sangre. Queridas audiolectoras y queridos audiolectores, si alguna vez han sentido que los discursos políticos no dicen la verdad, esta novela les dará razones para pensarlo. Su excelencia, Eugene Rougon, no es una ficción del pasado, es un espejo del presente, y en ese reflejo podemos decidir si queremos seguir aplaudiendo o empezar a cuestionar. Escúchame leer.